Amén. ¿Ya estamos ahí? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Yo le voy a pedir, mi hermano, que ahí donde está inclinemos el rostro, vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle que sea Él guiándonos en este tiempo de enseñanza, que sea su Santo Espíritu llevándonos a toda verdad. Amado Padre, en esta mañana, Señor, te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la adoración, Señor. Padre, hemos leído tu palabra. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra, Señor, es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Amado Señor, yo te pido en esta mañana que este texto bíblico, Señor, en el cual, Señor, estaremos disertando en esta mañana, Padre, cumple el propósito en nuestras vidas por el cual tú le envías hoy, Señor. Padre, que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos asista en esta mañana. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú, Padre amado, permite, Señor, en esta mañana que tu mensaje sea predicado, Señor. Gracias por usarme, Señor. ¿Quién soy yo? Un pecador, Señor. Redimido, Señor. Pero a ti te ha placido, Dios, en esta mañana, Señor, que sea expuesta tu palabra a través de mi boca, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Que tu Santo Espíritu me asista, Dios. Te lo pido, amado Rey. Señor, habla, que tu pueblo escucha, Señor. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, estamos haciendo una enseñanza expositiva de la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia. Y quiero hacer un pequeño recuento, un breve recuento, muy rápido, de lo que hasta aquí el Señor a través de esta escritura nos ha venido enseñando. ¿A quiénes fue escrita esta carta? A los hermanos que estaban en la dispersión, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que estaban en Galacia, estaban en Bitinia, estaban en Asia. Pero también fue escrita para este tiempo, a todos los hermanos que estamos a lo largo y ancho del mundo, ¿verdad? O sea, esta carta tiene vigencia hoy. Y por eso yo creo que le prestemos mucha atención al mensaje que el Señor está trayendo a través del apóstol. ¿A qué fuimos llamados entonces? Dice la palabra de Dios allí mismo en el capítulo 1 que fuimos llamados a una esperanza viva, a una herencia incorruptible. Y cuando nosotros escuchamos esta palabra que hemos sido llamados a una esperanza viva y que hemos sido llamados a una herencia incorruptible, qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Qué grande es nuestro Dios, qué tan misericordioso es nuestro Dios, que nos ha llamado para una esperanza viva, que nos ha dado una herencia incorruptible, que nos llamó de lo más vil y despreciado, que cambió nuestra naturaleza. Amén. A eso fuimos llamados, a vivir en esa herencia.
Pero también dice la palabra que vendrán diversas pruebas. ¿Hay alguien aquí hoy enfermo? ¿Hay alguien hoy aquí en necesidad, en escasez? ¿Alguien de pronto necesita empleo? ¿Alguien de pronto está viviendo una situación dolorosa a raíz de la partida de un familiar? Dios nos ha llamado a diversas pruebas. Nos ha llamado a que nuestra fe también sea probada. Porque muchas veces decimos, Señor, aumenta mi fe. Y la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, por estudiar la palabra de Dios. Pero también se añadirán pruebas para ser probados nuestros corazones. Y es muy claro en el mensaje donde el Señor dice que nuestra fe será probada como el oro, que aunque corruptible, también es pasado por el fuego, ¿verdad? Entonces nuestra fe debe ser probada. Pero hemos sido escogidos para obediencia. Tenemos que entender esto, mis amados. Escogidos para obediencia, para obedecer a aquel que nos llamó. Amén. Para obedecerle a Él. Él cambió nuestra naturaleza. Anteriormente nuestra naturaleza era una naturaleza carnal, ¿verdad? Yo soy desobediente porque desobedezco, o más bien desobedezco porque soy desobediente. ¿Me entendieron? Yo soy desobediente porque desobedezco, o más bien desobedezco porque soy desobediente. Esa era, mis amados hermanos, nuestra anterior naturaleza, ser desobedientes. Y por eso la desobediencia permanecía en nosotros. Pero el Señor nos llamó y a través de la sangre preciosa de Cristo lavó todos nuestros pecados, cambió nuestra naturaleza y nos llamó a una herencia incorruptible, a vivir en el gozo de la salvación. Entonces, vemos que Jesús ha sido llamado por el Señor para esta preciosa obra. Y la palabra nos enseña que Jesús es la piedra angular que los arquitectos, los edificadores desecharon. Y nosotros hemos sido llamados como piedras vivas. Piedras vivas para la edificación de la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, mis amados, ¿verdad? No es la edificación, no es el templo, no es el edificio. Somos nosotros, y aquí el apóstol nos está recordando que hemos sido llamados como piedras vivas. Y si hemos sido llamados como piedras vivas, yo pensaba en esta enseñanza y veía que de pronto, si tomáramos como una analogía unos edificadores que van a construir un muro de piedra, ¿será que todas las piedras que traigan para construir ese muro van a estar perfectamente alineadas para poder colocar una sobre la otra? ¿Verdad que no, cierto? Cada piedra tiene que ser tallada, cada piedra tiene que ser moldeada. Eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Tal vez hay cositas todavía que tienen que ir tallándose, ¿verdad? Y duele, ¿cierto? Duele cuando nos están quitando esas de pronto aristas que salen y que no dejan que esta piedra sea bien colocada en este muro. Entonces a eso hemos sido llamados. Y ahí vemos la prueba y el sufrimiento. Cuando cada piedra viva está siendo moldeada, que está siendo tallada. Entonces, ¿quiénes somos? Y la palabra nos dice allí mismo en el capítulo 2 que somos el pueblo de Dios, que somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y cuando leemos hasta ahí, qué grandes nos sentimos, ¿verdad, mis amados? Gracias, Señor, porque tú nos escogiste y nos hiciste un pueblo grande, un pueblo maravilloso, un pueblo lleno de fe. Pero no leemos la otra parte o no la entendemos. Para anunciar, ese es el propósito, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Ese es el propósito, mis amados.
¿Y cuándo las debemos anunciar? ¿Cuando estamos bien? ¿Cuando todo marcha bien? ¿Cuando hay salud? ¿Cuando hay dinero? ¿Cuando todas las cosas están funcionando? En todo tiempo, ¿verdad? Estos hermanos de la iglesia del primer siglo vivían persecuciones. Vivían en un tiempo donde los demás, el pueblo pagano, los señalaban. Ellos se reunían todos los domingos, el primer día de la semana, y celebraban una fiesta que es la fiesta del amor. Eso que estamos haciendo hoy, la fiesta del amor. De darle gracias a Dios por su infinita bondad, por ese sacrificio perfecto en la cruz. ¿Y sabe qué decían los paganos? Que como se llamaban hermanos, entonces en esa fiesta había incestos, porque se reunían los hermanos y como era la fiesta del amor, era una fiesta incestuosa. Y hablaban mal de ellos. Y decían que cuando compartían el pan, lo que ellos hacían era meter un bebé dentro de un pan y sacrificarlo y comerse la carne, porque eso estaban enseñando, que cuando comían el pan comían la carne de Cristo, entonces metían un bebé. Eso decían, eso lo pueden cualquiera de ustedes consultar en el libro del historiador Justo González, en la historia del cristianismo. Entonces imaginen lo que hablaban de cada uno de ellos. Eran perseguidos, también eran calumniados. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando hablen de ustedes como de malhechores, hagan el bien y no hagan el mal. Entonces, somos un pueblo de Dios llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pero entonces, hasta aquí sabemos quiénes somos, ¿verdad? ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Ahora, lo siguiente es, ¿y cómo debemos vivir? ¿Y cómo debemos ser realmente anunciadores de esas virtudes? Pues bien, mis amados, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, dice el Señor que le seremos testigos en Asia, en el Ponto, en Bitinia, en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Esa palabra también tiene vigencia hoy. Debemos ser testigos del Señor, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Debemos ser testimonio vivo. Como piedras vivas debemos ser también testimonio vivo. A eso nos ha llamado el Señor. Mire que la palabra testigos en el griego koiné se traduce como mártires. O sea que el Señor les dijo, y me seréis mártires. O sea, van a ser perseguidos, van a sufrir, van a pasar pruebas. La vida en el Señor no es una vida fácil. El que diga que llegó al conocimiento de la verdad y que su vida cambió y que todo va a ser bonito y que todo va a ser fácil y que todo va a ser a favor, pues le está mintiendo, mi amado hermano. Porque también tendremos pruebas. Basta nomás con ir a Mateo 5 y ver las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda cosa de maldades contra vosotros. Entonces, ¿cómo debemos de vivir esa vida? Entonces vimos ya en las anteriores predicaciones, en los anteriores sermones, que debíamos vivir con una sumisión a las autoridades civiles. O sea, debemos ser testigos, testimonio ante las autoridades civiles y vivir en sumisión, ¿verdad? Vivir en sumisión ante nuestros empleadores y nuestros jefes. También eso ya lo vimos en anteriores predicaciones. Hace 8 días se enseñaba la sumisión en la vida matrimonial. También debemos ser sumisos con nuestro cónyuge, ¿verdad? Debe haber sumisión. Pues bien, mis amados, el tema de hoy es la sumisión mutua en la iglesia. ¿Cómo debemos vivir nosotros como creyentes? Y esta enseñanza tiene por título Creyentes llamados a vivir en Cristo Jesús. Creyentes llamados a vivir en Cristo Jesús. Hemos sido llamados en Cristo Jesús a una manera de vivir como comunidad de creyentes. Por algo nos llamamos hermanos. No nos debe avergonzar que nos digan hermanos, ¿verdad? Entre nosotros. Porque la palabra de Dios nos enseña que Jesús es nuestro hermano mayor, que es el primogénito, el primero. Y todos los demás somos hermanos por causa de Jesucristo.
Entonces, yo quisiera, para entrar en este tema, hacer una introducción y una analogía de lo que es el cuerpo humano. Ustedes saben que el cuerpo humano, Dios lo diseñó con tal perfección que hoy muchas de las partes del cuerpo ni siquiera aún la ciencia las puede entender. Hay muchas partes del cuerpo que todavía no pueden ser entendidas por los científicos. De hecho, hace poco se descubrió el genoma humano. Y el genoma humano lo único que hizo fue ratificar que Dios sí existe, que Dios es el único que pudo haber creado un cuerpo tan perfecto como el que tenemos nosotros, con una carga genética como la que tenemos nosotros. Pero ¿cómo funciona nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo está compuesto por varios sistemas, por varios órganos. Cada órgano tiene su propio sistema, pero cada órgano funciona a favor de el cuerpo, ¿verdad? Cada órgano funciona a favor del cuerpo. Entonces yo me ponía a pensar, cuando de pronto estamos haciendo alguna labor en casa y por ahí estamos clavando una puntilla o algo y se nos descacha el martillo y nos pegamos un martillazo en el dedo, ¿cuál es la primera reacción que tenemos? No van a pensar en las malas palabras porque no es esa, ¿no? Nosotros como cristianos ya no decimos esas cosas. Pero ¿cuál es la primera reacción de nuestro cuerpo? ¿Cuál es la primera reacción? El dolor. Y seguramente a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les pasa, cuando me pego con el martillo, lo primero que hago es cogerme el dedo, ¿cierto? O sea que mire que son 5 dedos, tal vez me golpeé en uno, y los otros 5 dedos de la otra mano corrieron a ayudar, ¿verdad? Jesús habló a través del apóstol Pablo y hizo una analogía de la iglesia como el cuerpo. Y Jesús dijo que Él era la cabeza a través de la inspiración del Espíritu Santo en el apóstol Pablo. Y que todos nosotros, todos los que hemos sido llamados, somos el cuerpo, ¿verdad? Si nosotros somos el cuerpo, deberíamos de funcionar como funciona nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo es atacado por un virus, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? ¿Qué reacciones tenemos? Inmediatamente las defensas salen, ¿cierto? Hay un virus, hay un cuerpo extraño, hay una enfermedad. Salen todas las defensas a combatir esa enfermedad. Entonces vemos que en el diseño de Dios, el cuerpo es perfecto. En el diseño de Dios, todo está para que todos los miembros del cuerpo se unan y estén a favor del cuerpo, ¿cierto? De uno mismo, del todo. Y nosotros decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea que ¿cómo debería ser nuestra vida como creyentes? Deberíamos reaccionar igual que nuestro cuerpo, ¿verdad? Yo quiero tomar esta enseñanza en 2 puntos. El primer punto, lo que no es una correcta comunión del cuerpo de Cristo. Lo que no es una correcta comunión. Y el segundo punto, todos en un mismo sentir. Entonces veamos el primer punto. El apóstol Pablo aquí está hablándonos en el capítulo 3, versículo 8 dice, finalmente, o sea, después de haber visto todo, quiénes somos, a qué fuimos llamados, cuál es el propósito del llamado, y advirtiéndonos de que pasaríamos por pruebas, nos dice finalmente, después de que se sujeten a las autoridades civiles, después de que se sujeten a sus empleados, a sus patronos, a sus amos, dice la palabra, después de que haya una sujeción en el matrimonio, en la familia, finalmente debe haber una sumisión y una sujeción en esta hermosa comunidad de creyentes. Tal vez aquí deberíamos de hacernos una pregunta. ¿Será que realmente a mí me duele lo que le pasa a mi hermano? ¿Será que yo puedo decir que hago parte del cuerpo de Cristo y alguno de mis hermanos que está en necesidad o está en dolor, yo siento el mismo dolor
de su necesidad? ¿Qué no es una correcta comunión? Dice el apóstol, devolviendo mal por mal. ¿Qué es devolver mal por mal? Tal vez por nuestra cultura, nuestra forma de pensar y en la sociedad en que hemos crecido, si nos hacen algo, yo lo replico con algo también que le duela, ¿cierto? ¿Qué será devolver mal por mal? Que la hermana hizo una reunión y no me invitó, entonces yo también hago una y tampoco la invito. No sé, de pronto, no sé, yo sé que eso no pasa acá, pero estamos hablando del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es muy grande, ¿cierto? No solamente quiero que lo veamos desde la comunidad que el Señor ha permitido que se congregue en este lugar, sino que también tenemos otros hermanos en Cristo, ¿verdad? En otros lugares, incluso de esta misma visión, de la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia. Pero tal vez tenemos un vecino también que es cristiano y a veces pasa por necesidades y nosotros somos indiferentes. No sé, estoy pensando en cosas que pueden suceder. Dice el apóstol, devolviendo o maldición por maldición. ¿Qué será esto? Que nuestra boca de pronto está deseando cosas diferentes que no sean la bendición para el cuerpo de Cristo. En algún tiempo yo escuchaba hablar, la verdad no sé mucho, por eso no voy a profundizar en ese tema, pero escuchaba hablar a algunos hermanos de que había cristianos que hacían oraciones contrarias. La verdad no sé qué es eso, ¿sí? Y pues tampoco la idea es profundizar en eso, pues realmente no es del tema. Pero pienso yo que será algo así como eso. O sea, una oración contraria es que le vaya mal, que se enferme o que caiga en desgracia, no sé. ¿Será eso? No lo sé. Dice también, dejando libertad a su lengua. Tremendo eso. Usted puede ir a la carta de Santiago, el hermano de Jesús, en el capítulo 3 y leer acerca de la lengua. Dice que la lengua es un instrumento tan pequeño, pero tiene un poder tan grande. Coloca la analogía, Santiago, de que los caballos son dominados y refrenados por la lengua. Les colocan aquí un freno, ¿cierto? Y a través de este sistema en la boca y la lengua, los pueden dominar, los pueden frenar, los pueden conducir. También hace la analogía de una gran embarcación que puede ser conducida por un pequeño timón y que el que la conduce la puede dirigir por donde quiera. Mis amados hermanos, esa es nuestra lengua. De nuestra boca pueden salir palabras de bendición, pero también pueden salir palabras de maldición. Somos el cuerpo de Cristo. Cuando vamos a la analogía del cuerpo, yo pensaba, ¿qué sucede cuando a un cuerpo entra un virus o entra esta enfermedad que se llama el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida? ¿Qué sucede? Que va a acabar con la vida de una persona. Que cualquier virus, cualquier enfermedad que llegue a su cuerpo, lo puede llevar a la muerte. Eso puede hacer la lengua de un hermano contra la vida de otro hermano de la comunidad. Tal vez a veces somos ligeros en juzgar. Tal vez hablamos a veces cosas por hablar. A veces cometemos la imprudencia de que, bueno, nosotros somos muy juiciosos, venimos frecuentemente al servicio, venimos los domingos, pero vemos que un hermano dejó de venir. Y pasa un domingo, y pasa el siguiente, y pasa el siguiente. Pero realmente no nos interesamos qué será lo que está pasando con el hermano. ¿Será que está enfermo? ¿Tiene alguna necesidad? ¿Pasó algo en su familia? No. ¿Sabe qué hacemos cuando llega un mes después? Uy, hermano, qué milagro en verlo otra vez por acá. Tal vez estamos dejando que ese instrumento tan pequeño
esté entrando poco a poco en el cuerpo de Cristo y empiece a hacer daño, ¿verdad? Entonces, cuidarnos mucho de nuestra lengua. ¿Y en nuestra lengua qué sale? Salen los chismes, salen las murmuraciones, salen las calumnias, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, las envidias. En cuanto a las murmuraciones, hay un pasaje que me llamó mucho la atención ahí en la carta de Santiago. No vayan a su Biblia, yo lo leo para ustedes. Y dice en el capítulo 4, versículos 11 y 12: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En esas murmuraciones podemos entrar en juzgamientos. Podemos estar juzgando al hermano. Podemos estar juzgando cosas que no conocemos. Entonces, esto realmente no es y no hace parte de la comunión a la que hemos sido llamados para vivir como cuerpo de Cristo. Todos en un mismo sentir. Segundo punto, todos en un mismo sentir. Cuando yo leía y le pedía al Señor dirección para poder compartir esta palabra, el Señor me llevaba a Filipenses 2. De hecho, mi hermano Gamaliel también lo compartió. Y mire lo que dice en Filipenses 2, del versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, haya en vosotros este mismo sentir. Que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que lo dio todo. Él no lo dio parcialmente. Ni siquiera dijo que por unos pocos, sino por todo aquel que en Él cree. Él lo dio todo. Hasta su última gota de sangre lo dio. Entonces, ese realmente es el llamado al cual el Señor en esta mañana nos invita, a que haya el mismo sentir en nosotros, también por su iglesia, por su cuerpo. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, pero mientras estemos en esta tierra, somos instrumentos en las manos del Señor. Y como instrumentos podemos bendecir a otros hermanos también. Hermanos, no pensemos solo en las cosas materiales, porque a veces decimos: si yo tuviera dinero, si yo tuviera mucho dinero, yo ayudaría a los demás. Pero como no tengo dinero, entonces me quedo quieto. Pero basta con recordar aquel pasaje de la Escritura donde iba Juan y Pedro a orar al templo y encuentran a este hombre cojo de nacimiento. ¿Qué dice el apóstol Pedro? No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. A veces el solo hecho de poder ir a orar por un hermano, de acompañarle, de visitarle, de poder escucharle, de conocer realmente cuál es su situación, ayuda y contribuye al cuerpo de Cristo. No seamos indiferentes. No seamos indiferentes. El apóstol Pedro, dice: sean compasivos, de amor fraternal, misericordiosos, amigables, humildes. Hagan el bien, mis hermanos. Busquen la paz. Y me llama mucho la atención aquí cómo el apóstol toma
el Salmo 34. Toma el Salmo 34 y expresa las palabras del Señor textualmente en una porción de este Salmo 34. Cuando dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Refrene su lengua del mal. El que quiere amar la vida. ¿Cuántas tragedias no han sucedido porque alguien me miró mal y entonces yo también lo miré mal y entonces me dijo y yo también le dije, y entonces allí hasta que terminó en tragedia? No, no es eso. Que quiera ver días buenos, refrene su lengua. Entonces, realmente, ¿qué es vivir en un mismo sentir? Sentir el amor fraternal. Miren lo que dice Primera de Juan 3, del 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermano, yo lo acompaño en espíritu, ¿no? También acompáñelo en cuerpo. También es necesario ir en cuerpo a visitar a los hermanos, porque a veces se nos ha vuelto la frase de cajón: hermano, yo lo acompaño allá de espíritu y de mis oraciones. No, la invitación es a que todos realmente, como cuerpo de Cristo, tal vez como lo hacemos con nuestras familias de sangre, ¿verdad? Cuando nos enteramos que alguien de nuestra familia de sangre está viviendo una enfermedad o está padeciendo una necesidad, pues tratamos de ir a acompañarle, ir a mirar qué podemos hacer. Bueno, estoy hablando de las familias normales, ¿no? También hay otras familias que no se comportan de esa manera, pero donde hay amor en una familia, esas son las manifestaciones. El Señor nos llamó a ser una sola familia. Amén. A ser una sola familia. Una familia muy grande. Una familia hermosa. Una familia que fue comprada a precio de sangre. Pero qué maravilloso y qué grandioso es nuestro Señor. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y como tal debemos comportarnos, mis amados. Por eso la Escritura dice: haya en vosotros pues el mismo sentir. Que seamos de un mismo sentir. Que seamos compasivos. Que compartamos, que damos amor fraternal, lo que dice el apóstol Juan. Si alguno tiene necesidad, también lo dice Santiago en su carta, si alguno tiene necesidad y dice: hermanos, idos, y no le da lo que necesita, pues realmente no hay manifiestas las obras en él, y las obras que son el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el amor, la paciencia, la benignidad, la misericordia, la bondad, la templanza, el dominio propio. Entonces, como cuerpo de Cristo, estamos llamados a vivir en una comunidad en que los unos se preocupen también por los otros. Tal vez nos vemos cada 8 días. Bueno, y en mi caso, por allá cada 2 meses. Para los que no me conocen, soy, por la gracia del Señor, con mi esposa y mis hijos estamos en Cibaté. Allí hay un campo blanco de la misión y estamos allí prestando el servicio en Cibaté. Por eso tal vez no me vean con mucha frecuencia acá, pero por la misericordia de Dios estamos allí. Pero mis amados, nosotros vivimos aquí en Bogotá y también queremos estrechar más nuestros vínculos, de poderles visitar. No es fácil. A veces pensamos que solamente la obligación es de los pastores. Allá están los pastores de la iglesia, ellos son los que tienen que ir a visitar a los enfermos y ellos son los que tienen que ir a orar por los enfermos.
o ver las necesidades de los hermanos. Mis amados, todos, absolutamente todos, somos llamados a hacer esa labor. Amén. Todos somos llamados a hacer esa labor. El único Señor que hay en la iglesia es Jesucristo. Es el único Señor de la iglesia. El resto todos somos siervos. El mayor título al que podemos cada uno de nosotros aspirar es a ser siervos. Y la palabra de Dios me enseña que somos siervos inútiles, porque apenas hacemos lo que el Señor nos ha mandado. Y si ese título se le da al que apenas hace lo que el Señor le ha mandado, nosotros que no estamos haciendo ni siquiera lo que el Señor nos ha mandado, ¿qué título podemos aspirar? Entonces, mis amados, los animo a que en el amor fraternal podamos crecer como comunidad, podamos ayudarnos los unos a los otros. Tal vez el Señor, o no tal vez, estoy seguro que el Señor ha colocado dones en todos. Cada uno de ustedes tiene un don que el Señor le ha dado. Úselo para la edificación de la iglesia. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que fue quien repartió dones y los dio a los hombres para ayudar a la iglesia a ser edificada para el propósito del Señor. Entonces cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Busque la paz y sígala. ¿Qué es buscar la paz y seguirla? Bien, el apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la paz a la que el Señor nos está invitando a seguir. No nos vayamos a confundir pensando que es la paz de santos aquí para Colombia. No, esa no es la paz. Porque esa paz es de los hombres. Y la paz de los hombres trae mentira, trae engaño. Pero la paz de Dios supera todo entendimiento. Jesús dijo en Juan capítulo 14, 26, 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Mis amados, no se turbe vuestro corazón. Sé que hay necesidades. Todos tenemos necesidades. Aquí hay un ministerio hermoso. Se llama Calet. ¿Cuántos saben que aquí hay un ministerio que se llama Calet? ¿Pocos? Levanten la mano los que saben que hay un ministerio que se llama Calet. Vea, no todos lo sabemos, ¿verdad? Pues bien, mis amados, aquí hay un ministerio que se llama Calet. Un ministerio que está orientado hacia el acompañamiento a nuestros hermanos que ya tienen más experiencia en la vida, que ya están, como podríamos colocarlo, en la franja de adulto mayor. Hay muchos hermanos a los que podemos visitar. Bueno, la hermana Mercedes creo que está en clase con los niños, pero está el hermano Duan, creo que está afuera. Ellos son los líderes de ese ministerio. ¿Ustedes saben cuántas necesidades hay en ese ministerio? ¿Cuántos hermanos en la fe que han llegado a este umbral de edad y tal vez han sido abandonados por sus hijos? Otros que de pronto no los tienen. Pero nosotros decimos que somos los hermanos de la iglesia, que somos los hermanos de ellos. Y tal vez hemos sido indiferentes. Yo le pido perdón a Dios por eso, porque yo soy el primero que tengo que pedir perdón. Porque a veces nos olvidamos de nuestros hermanos, tal vez los que en un tiempo nos enseñaron, nos animaron, nos enseñaron la palabra. Tal vez de rodillas oraron para que hoy nosotros podamos estar acá. Y a veces nos olvidamos de ellos. ¿Cuántos hermanos de pronto han dejado de venir a la congregación?
porque están enfermos, porque tal vez ha venido un tiempo de escasez a sus vidas, porque tal vez hay desánimo en ellos, no sé. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por aquellos hermanos que no volvieron? O tal vez ni siquiera los echamos de menos. Imaginen que eso nos pasara a nosotros en nuestro cuerpo. Dios no lo quiera, en un accidente. Conozco personas porque yo trabajé en una empresa manufacturera y tuve compañeros que por una manipulación inadecuada de una máquina perdieron un dedo. Lloraron ese dedo, lo lloraron y les quedó la seña para que lo recuerden todo el tiempo. Yo no sé si me estén entendiendo. Yo no sé cuántos de ustedes estén en este momento acá escuchando o cuántos estén pensando en otras cosas. Pero el llamado es, mis amados, somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Tenemos que vivir en comunidad, como el Señor nos llamó, nos enseñó. No solamente para poder gozarnos de saber que somos un pueblo santo, un linaje real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, pero con el propósito de irnos edificando, que nuestro testimonio sea de constante edificación, de que podamos cada día seguir creciendo en el conocimiento de Dios a través de su palabra, que podamos seguir siendo edificados a través de su palabra, pero que eso que hemos aprendido lo podamos compartir con otros. Dios ha preparado muchas gentes, no lo sabemos, solo Dios lo sabe, a quienes debemos ir a predicar la palabra. Pero la primera predicación de la palabra es a través de nuestro testimonio. Si nosotros no somos luz, si nosotros no somos sal, realmente no vamos a tener ningún efecto ni ninguna trascendencia. Y no estaríamos cumpliendo el propósito para el cual hemos sido llamados. Que el día del Señor, allá en el tribunal de Cristo, el Señor pueda decir: buen siervo y fiel, hiciste lo que te mandé. ¿Cuánta necesidad hoy con nuestros hermanos venezolanos? Los que han podido llegar con mucho sacrificio. Nosotros vamos los miércoles a Cibaté y vamos los domingos. Y en el trayecto, nomás que es un corto trayecto, los que conocen Cibaté, esa es la salida hacia Fusagasugá. En este corto trayecto nomás de acá de la autopista sur hacia allá, ve uno la cantidad de hombres, mujeres, niños que vienen del hermano país caminando y uno piensa, ya llegaron a Bogotá, pero ustedes se imaginan todo lo que tuvieron que atravesar. Que el Señor nos dé un corazón compasivo para poder ayudar a nuestros hermanos. Y gracias al Señor por los que ha podido traer acá a este lugar y ha bendecido, y a los hermanos que han sido instrumento también para bendecirlos. No nos olvidemos de ellos porque ellos también son iglesia. Todos los que han creído, no importa de qué país vengan, son iglesia. Porque la iglesia de Cristo es universal. A veces nos preocupamos más por mirar entre las denominaciones si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en esto o en lo otro, y dejamos de un lado el principio fundamental, que es edificarnos como hermanos. Amén. Quiero compartirles una conclusión, pero a la verdad pensé mucho, oré mucho y le pedí al Señor que me orientara en esta conclusión. No es fácil, pero no lo quiero hacer con mis propias palabras. Quiero que me acompañen todos en la escritura y vamos a ir a Colosenses.
Colosenses 3. Del verso 12 al 15. Dice la palabra de Dios así. Para mí esta es la conclusión de esta enseñanza también del apóstol Pablo a la iglesia de todos los tiempos, del apóstol Pedro a la iglesia de todos los tiempos, y que el apóstol Pablo también aquí la deja plasmado en la escritura, con la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios que el Señor a través de esta palabra nos confronte, que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y podamos entender que la vida en comunidad es necesaria, que no dejemos de congregarnos, como dice Hebreos 10, como algunos tienen por costumbre, porque a la verdad venimos aquí en el día del Señor a darle gracias por todo, a alabar su santo nombre. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, debe venir a buscar aquí a quien dar amor, a quien abrazar, a quien decir: hermano, hermana, ¿cómo está? ¿Puedo orar por usted? Porque a veces somos tan tercos y tan necios que venimos a la congregación y yo ya no vuelvo por allá porque es que el hermano me miró mal, es que el pastor hoy no me saludó, entonces yo no vuelvo por allá. Es que en esa iglesia no hay amor. No, mis amados, la iglesia de Cristo es amor. Amén. Que podamos venir con ese propósito. Hoy, ¿a quién voy a abrazar? ¿A quién le voy a decir: hermano, le amamos, le hemos extrañado? Si hay alguna necesidad, podamos orar y podamos compartir. Dios es un Dios de infinitas misericordias, de infinita bondad. Que podamos también reconciliarnos, que este sea un tiempo de poder hablar con el hermano. No sé, de pronto hay alguna dificultad entre algunos hermanos acá hoy, no sé. De pronto nos hemos dejado de hablar, de pronto alguna circunstancia nos ha alejado. Que podamos reconciliarnos también en el amor de Cristo. Que podamos unirnos en este mismo sentir. Padre amado.